El CEIC y la Unidad Educativa Jatario Nancha presentan su programa Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Pedagogía. Cultura. Entrevistas. Experiencias. Diálogos. Historias. Vinculación con la comunidad. En Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, amigos televidentes. Un gusto compartir una noche más con ustedes en nuestro programa a través de Sinchiyari TV, Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. En esta noche estaremos abordando el tema de la realidad de Bolivia, vigencia y vigor de la educación popular desde la perspectiva de Paulo Freire, en los que estaremos abordando los temas del análisis de texto sobre la educación en Bolivia, escrito por el magíster Luis Caizahuano. También estaremos compartiendo una reflexión del pensamiento de Paulo Freire desde el punto de vista del catedrático Edison Paredes de la Universidad Andina Simón Bolívar. Finalmente contaremos también con la entrevista a la magíster Mary Martínez, quien nos dará a conocer sobre el programa que fue Los Guaguaguasi. Buenas noches, me acompaña Luis. Muy buenas noches, gracias por la presentación y muy agradecidos también por este espacio que nos brinda TVMIG, Canal 47. Empezamos con el análisis del texto de Bolivia y la educación popular. Este texto está escrito por el magíster Luis Caizahuano, en donde hace un análisis profundo de la educación. La realidad de Bolivia, vigencia y vigor de la educación popular desde la perspectiva de Paulo Freire. En la historia de la educación latinoamericana, la educación popular hace referencia a la concepción pedagógica y movimiento educativo que ha estado presente desde mediados de los años 60 del siglo pasado. Si bien sus antecedentes se remontan a Simón Bolívar y a su maestro Simón Rodríguez, quienes hicieron uso explícito de la expresión educación popular como proyecto pedagógico emancipador y formador de los pueblos y los ciudadanos de las nacientes repúblicas. Su origen como movimiento educativo y corriente pedagógica es vinculado a la obra de Paulo Freire en la década de 1960. Este renacimiento actual de la educación popular se manifiesta en la proliferación de colectivos, encuentros y jornadas de reflexión académica que se vienen realizando en distintos países latinoamericanos en torno a su nombre. Luego de un periodo de escepticismo frente a la pedagogía liberadora de Paulo Freire en el mundo académico, se crean cátedras, cursos, seminarios y conferencias sobre Freire y su legado. La educación popular pone gran énfasis en los procesos de pedagogía que se generan en el aprendizaje y descienden sobre sí misma para iniciar una reflexión sobre qué es una relación educativa, cuáles son las relaciones sociales en las que se desarrolla el acto educativo. La educación en Bolivia trata de lograr condiciones de vida satisfactorias, acordes a las necesidades de una sociedad heterogénea y compleja. La falta de capacitación de profesores, estudiantes, padres y la ausencia de un nuevo modelo educativo son problemas identificados, pero no resueltos. La construcción jurídica y la formulación de políticas públicas de educación en Bolivia buscó lograr cambios en los procesos sociales, económicos y culturales llevados a cabo por el expresidente Evo Morales, quien a través de la visión pluricultural estableció la Ley de Educación Albino Cignani Elizardo Pérez, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y nueva Constitución Política del Estado aprobado en 2009. Bolivia casi ha logrado el acceso universal a la educación primaria. Sin embargo, los adolescentes tienen dificultades para ingresar y completar la secundaria. Según estimaciones del Censo 2013, alrededor de 151,000 adolescentes no asisten a la escuela. Hoy, esta incertidumbre educativa sigue luchando. Existen grandes brechas entre lo urbano y rural. Todavía hay niños sin acceso a la educación. Paulo Freire propone entonces hacer el trabajo pedagógico desde la experiencia de los educadores populares
y no seguir las corrientes educativas de la improvisación y la espontaneidad. Se trata de desarrollar una acción rigurosa a partir de la propia realidad. ¿Sabías que en Bolivia la educación inicial se conoce como educación en familia comunitaria? Esta fase pertenece al primer nivel educativo de subsistema de educación regular y se divide en 2 etapas. Educación en familia comunitaria no escolarizada dirigida a niños y niñas de 1 a 3 años. Y educación en familia comunitaria escolarizada dirigida a niños y niñas de 4 a 5 años. La segunda fase es la obligatoria. Por lo tanto, trabajar la pedagogía desde la escuela es un tema radical en la construcción metodológica de la educación popular. A la vez, la escuela se convierte en escenario de un proyecto de liberación y crítica del sujeto. ¿Sabías que Paulo Freire, para Bolivia, ha definido la educación popular como un campo de pensamiento y acción al recuperar la educación como socialización? La socialización se refiere a los procesos permanentes que tienen lugar en los diversos espacios de la vida cotidiana, a través de los cuales la sociedad boliviana organiza la integración de sus miembros a su dinámica mayor y con énfasis a lo comunitario. Es decir, los tipos de socialización, la primaria realizada a través de la familia y de la interacción social, demuestran la informalidad y corresponden al mundo de la vida cotidiana. Y la secundaria sigue el camino de la formalidad, se enfoca en el mundo del trabajo y se refiere a los procesos de capacitación. ¿Sabías que la vigencia y vigor de la educación popular, en la perspectiva de Paulo Freire, es un tránsito entre la vida cotidiana y cultura que amplía la concepción de que la cultura es la escuela? La cotidianidad y las nuevas realidades tecnológicas y comunicativas comienzan a trascender esta perspectiva, mostrando cómo el mundo de lo imaginario se constituye en torno a un deber ser y modelando la identidad a través de imágenes sociales mediadas por las formas de lo masivo que crean nuevas maneras de ser de lo individual y colectivamente. Freire, en su propuesta, asegura que los niños puedan acceder y sostener un conjunto de relaciones como valores y significados más amplios sustentados desde la familia, la escuela, la comunidad y la iglesia, que ayuden a la transformación e integración en los procesos de la dimensión social como sujeto colectivo que conoce etnia, territorio, género y religión. ¿Sabías que en Bolivia la discusión pedagógica es central en el quehacer educativo? Esto quiere decir que no hay educador popular sin concepción educativa, sin enfoque pedagógico y sin línea metodológica. En los tiempos actuales, sin una propuesta de trabajo con la tecnología y las mediaciones comunicativas. La educación popular es explícito que nutre los principios pedagógicos, iluminan la práctica desde las teorías críticas y la enseñanza. Por lo tanto, la educación popular es más fecundo de lo que la visión autocrítica admite en la práctica. Hacer educación popular hoy en Bolivia significaría contribuir desde los ámbitos formal, no formal e informal, a la construcción de movimientos sociales como sujetos políticos, a promover una economía solidaria, a desarrollar una cultura ciudadana basada en la interculturalidad y la diversidad. Lo esencial es un enfoque político y pedagógico articulado a un proyecto emancipador que se va construyendo de manera participativa y crítica, con protagonismo de los movimientos sociales. En esta experiencia de escribir sobre la educación popular en Bolivia, se ha tomado en cuenta 3 aspectos. Primero, la concepción de educación popular, retomando los procesos como antecedentes dentro de la educación que ha sido retomada por Simón Bolívar y su maestro, que explícitamente han definido la educación popular pensando en la formación de sujetos, de ciudadanos, de los pueblos y de las realidades que no estuvieron inmersos dentro del proceso de formación de sujetos.
El otro punto es que la realidad de Bolivia es preocupante por el número de habitantes, por el papel que juega el Estado, y hasta el censo del año 2012 se ha tomado el dato de que 151.000 niños no han accedido a las escuelas y que hasta el censo de 2020 tenemos también una déficit de 80.000 niños que todavía no tienen la formación en la escuela. El otro punto es que la educación popular ha tenido mayor relevancia en la formación de sujetos, pero desde las realidades, tomando en cuenta que Bolivia es un estado plurinacional y a partir de esta multitud ayudando a la formación de sujetos desde esta corriente metodológica, pedagógica que es la educación popular. Entonces en el texto se va clarificando otras realidades más, pero tomando en cuenta que pensar en Bolivia ahora es pensar en comunidad y en colectividad. Así es, Luis. También hay que destacar que los fundamentos pedagógicos de Paulo Freire van también a la universidad, a la educación superior. En esta ocasión vamos a compartir la reflexión del doctor Edison Paredes desde la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿De qué manera consideras tú el aporte del pensamiento de Paulo Freire en los procesos de organización popular? Muchas gracias, Pepe, por el espacio y por la posibilidad de compartir tanto las experiencias como las ideas en torno al pensamiento y a la práctica político-educativa de Paulo Freire. El pensamiento de Paulo Freire como un pensamiento educativo que nace desde las bases, nace desde las organizaciones, es fundamental para tanto la configuración como para la potenciación de la acción colectiva de las organizaciones populares, organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y de todo tipo de organización popular. Este pensamiento pues se enraiza en las prácticas históricas y en las luchas sociales que han llevado los pueblos, los sectores sociales populares en América Latina y le dota a esta acción y a esta organización de una posibilidad de a través de procesos educativos comprender la propia situación en la que viven y comprenderla de manera crítica, generar conocimientos y a partir de esos conocimientos pues generar las estrategias necesarias para lograr cambios en esas formas de organización social, en esas formas de relación con la naturaleza, de relación entre seres humanos que están, digamos, atravesados por dinámicas, estructuras y prácticas de explotación, de opresión, de dominación, de subyugación. En esa medida el pensamiento de Paulo Freire, que es específico, digamos, es muy particular de la situación latinoamericana, es fundamental para el fortalecimiento y la acción política de las organizaciones populares. Edison, no sé si nos puedes comentar, porque me da la impresión de que existe algún choque entre lo que es, por ejemplo, el pensamiento, la cosmovisión del pueblo indígena y la propuesta que tiene Paulo Freire. ¿Será posible empatar en algún momento eso? Hay un principio fundamental del pensamiento de Paulo Freire que es el diálogo. Y el diálogo supone un encuentro entre las diversidades de prácticas, diversidad de experiencias, diversidad de ideas y concepciones del mundo. Y ese diálogo supone que entre los sectores o entre los individuos, entre los sujetos que dialogan, puedan haber un intercambio, una interlocución y una síntesis. Entonces no es una contradicción, lo que puede haber es unas tensiones hasta lograr, digamos, esos encuentros que posibiliten, en este caso, como tú dices, un encuentro de interaprendizaje entre la práctica y la cosmovisión indígena y otras formas de concepciones y prácticas, ¿no? De tal manera que esa síntesis pueda potenciar a los unos y a los otros en sus prácticas, en sus comprensiones y en sus concepciones del mundo.
Generalmente a veces hay esta perspectiva dual, ¿no es cierto?, de poner lo bueno, lo malo, Occidente y el mundo andino, como que fueran unas cuestiones absolutamente opuestas o esencialistas, ¿no? ¿Sí? Y más bien lo que posibilita el pensamiento de Freire es un encuentro dialógico, un encuentro que nos posibilite potenciar nuestras capacidades, nuestras fuerzas, tanto de pensar como de actuar. Y ahí, digamos, la perspectiva educativa y pedagógica que nos plantea Paulo Freire se inserta de manera crítica en cualquier proceso educativo con sectores populares, y no solo con sectores populares, ¿no? También en sectores formales de la educación también es posible realizar un proceso más dialógico que no reproduzca las estructuras verticales y las prácticas autoritarias que son comunes en nuestro mundo, e incluso esas prácticas que se reproducen en las mismas organizaciones tienen que ser miradas y reflexionadas de manera crítica para potenciar aquellas que, digamos, favorezcan y fortalezcan la organización, los sectores, las formas de vida y de pensamiento que ayuden, digamos así, a salir de la situación, ¿no es cierto?, a potenciar nuestras capacidades cognitivas, nuestros afectos, pero también nuestras prácticas. Entonces, el pensamiento de Paulo Freire no es un modelo, ¿sí?, porque es posible que en algunos casos se aplique el pensamiento de Paulo Freire como un modelo, y ahí sí entra en contradicción, porque el modelo es rígido, ¿no? El modelo, al ser rígido, trata de imponer su forma, su estructura a la realidad que es dinámica, que cambia, que se mueve. Lo que nos plantea Paulo Freire es una concepción educativa y pedagógica con la cual podamos pensar el mundo educativo, la realidad educativa, la práctica educativa, y al mismo tiempo, al pensar, nos permita, digamos así, potenciar todas esas capacidades que tenemos como individuos, pero también como colectivos, ¿no?, como organizaciones, como sectores, para poder incidir en la realidad y poder cambiarla. En este contexto que nos estás manifestando, tengo la impresión de que el papel que juega el maestro, el educador, con respecto al pensamiento, al joven, a la señorita que está inquieta, que quiere también aprender a pensar. En este sentido, ¿cuál es el perfil que debe tener el educador popular? Bueno, hay una perspectiva muy, muy interesante en Paulo Freire, porque establece el proceso educativo como un proceso relacional, una relación entre docentes y discentes, pero esta relación implica un constante y permanente intercambio, en la que el docente también aprende del estudiante. Y cuando el docente aprende del estudiante, de sus experiencias, de sus ideas, de sus concepciones, de sus prácticas, de sus tristezas, de sus alegrías, es decir, de la vida en la que viven, ¿no es cierto?, de la situación en la que están, el estudiante se coloca en la posición y en el rol docente. Y en ese intercambio, el docente también se coloca en el rol del aprendiz, del que aprende también del otro. Entonces, esta relación con la otra edad es una relación de horizontalidad, en donde tanto uno aprende como enseña, en este intercambio, en esta interlocución. Pero eso también supone que los docentes, los educadores y las educadoras tengamos claro también cuáles son nuestros roles y nuestras funciones y nuestras responsabilidades en el proceso educativo. Porque es una relación que se da en situación de igualdad y no entre iguales. ¿Sí? Entonces, esa situación de igualdad supone el pleno respeto del otro, de sus concepciones, de sus prácticas, de sus creencias, de sus experiencias, pero esas creencias, experiencias, situaciones tienen que ser reflexionadas en el proceso educativo, y ahí viene un rol importante del docente de canalizar todos esos procesos y contribuir a esas reflexiones, ¿no es cierto?, para poder establecer un proceso educativo efectivo
que nos permita, digamos, comprender la situación tanto de los unos como de los otros, no es que el docente da, sino que el docente comparte. Y en el mundo indígena el compartir es una de las cuestiones fundamentales de su existencia, por su carácter colectivo, comunitario. Entonces, esos elementos comunitarios y colectivos que se dan en el mundo indígena pueden ser también potenciados en el proceso educativo, cuando el proceso educativo también es un compartir, ¿no es cierto? Tanto uno como el otro comparten y se enriquecen en sus concepciones, en sus prácticas, en sus afectos, en sus pensamientos y luego en su acción, ¿no? En su acción política liberadora. Entonces se comparte todo eso. Por eso es importante concebir que el rol del educador no es de mediador, no es el que solamente ayuda o facilita, ¿sí? Paulo Freire nos indica que en la relación entre docentes y estudiantes el mediador es el mundo, no el docente, porque el uno tanto aprende como el otro. Entonces, en ese intercambio, en ese compartir, se va desarrollando la práctica educativa en conjunción, ¿no? En comunión, en diálogo entre el educador y el educando. La entrevista que nos comparte el doctor Paredes es de singular importancia, porque en un primer momento hace ese análisis tan amplio sobre el pensamiento de Paulo Freire, el pensamiento crítico, que este pensamiento crítico está directamente relacionado con el quehacer educativo por un lado, por otro lado, enseña a que el sujeto piense de manera libre y que esta libertad también se ajuste a partir de las experiencias de la colectividad, es decir, el sujeto está relacionado con la familia, con la educación, con la iglesia y sobre todo entender que el sujeto es el que forma y ayuda a formar entre humanos. Finalmente, hay también que hacer una relevancia importante que la educación popular, la educación comunitaria, no solo se dio en niños, niñas y adolescentes, también se dio desde la primera infancia, como son niños menores de 3, 2 y 1 año. Esto se participó y se evidenció en lo que fueron los Guaguaguasi, por lo que les invitamos a que miren la entrevista a la Magíster Mary Martínez. Me encuentro con la Magíster Mary Martínez. Ella es una mujer luchadora que ha venido trabajando arduamente el proceso de la educación intercultural bilingüe. Puedo decir también que ha sido activista constante, que ha dado una gran enseñanza al papel de ser mujer, mujer indígena, mujer campesina, mujer luchadora. Quiero darle la cordial bienvenida. En esta oportunidad nos va a compartir sobre el programa de Huahuacunapa Huasi, que también fue parte del sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi, CEIG. Buenas noches. Buenas noches, Luchito. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes lo mío, que es un testimonio de vida. Muchas gracias también por este compartir de experiencias. Como para iniciar con este conversatorio, comente usted cuál fue el propósito de crear el Huahuahuasi, quizá tomando esta expresión de las comunidades, porque si vemos desde esta parte académica es el Huahuacunapa Huasi, pero es el Huahuahuasi. Sí, Luchito, cuando recordamos lo que fue el Huahuacunapa Huasi, realmente me emociona, porque yo llegaba de voluntaria, y esto es en el año de 1982, ¿no? Llegaba y me llevaron a visitar varias comunidades, y entre esas se podía reflejar el trabajo integral del equipo pastoral. Entonces, siendo un trabajo integral, no podían los guaguas estar afuera de todas las actividades que hacía el equipo pastoral. Solo quiero recordarte que el equipo pastoral estaba integrado por los salesianos, las misioneras lauritas, la Operación Mato Grosso y los voluntarios italianos y ecuatorianos. En este proceso de trabajo en equipo, ¿en qué comunidades funcionaban los centros de, digamos, infantil, el Huahuacunapa Huasi? La cobertura de estos Huahuahuasi siempre fueron las 3 parroquias, Zumbagua, Chuquchilán y Huangaje.
y eran más de 50 guaguaguasis. Y de lo que yo pude conocer, duró este programa 10 años. A los 10 años, ¿no?, se hizo una evaluación técnica y con esa evaluación técnica lastimosamente se cerró. Claro, vinieron las otras iniciativas del Estado. Fue emocionante cuando me hicieron entrar a uno de estos ambientes aula, que generalmente era una casita que la comunidad le destinaba a la educadora que la comunidad elegía. La comunidad elegía y todas eran mujeres. Y con ese gusto, con esa pasión, con esa intuición de mujeres, ellas arreglaban bien bonito el ambiente, acogían a los guaguas, les hablaban siempre en quichua y claro, cuando había una visita, hacían una que otra presentación. Y ahí pude ver que los niños estaban felices en ese ambiente y recibían con cantos, con juegos, con cosas que pusieran en evidencia lo que ellos iban aprendiendo. Estos guaguaguasi, como te digo, eran dirigidas por mujeres de la comunidad, mujeres que no tenían ni siquiera la instrucción primaria, pero que lo que sí tenían era un grande amor y una pasión por esos guaguas, ¿no? Y lo que les daban allí, pues era realmente novedoso, exigente y competente para su edad, porque les daban actividades de desarrollo psicomotor, de desarrollo psicosocial, de desarrollo del lenguaje. En esta magnífica expresión podemos entender que la educación infantil ha sido un aprendizaje en familia, ¿no? Entonces, un poco como para ir también abriendo más esta conversación, ¿en qué año y hasta qué año funcionaba el Wawakunapaguasi? De lo que yo conocí y entré, como te digo, en el 82, esto ya venía funcionando. Y venía funcionando como una iniciativa del equipo pastoral. Después hubo la oportunidad de integrarse a un programa nacional que tenía el Banco Central en un proyecto denominado Foderuma, con unos pequeños fondos, pero sobre todo era para promover a estas mujeres y para apoyar el desarrollo infantil. Entonces, esos son los Wawakunapaguasi. Muchas gracias por su experiencia. Quizá como una parte final, el recuerdo que usted lleva ha sido siempre significativo a partir de esta experiencia que hacían las mujeres de la comunidad. Pero más allá quizá de este recuerdo del papel importante que ha sido la mujer, otro recuerdo que nos invite en estos tiempos a nuevamente tener el Wawakunapaguasi en la comunidad. Es que es muy importante el Wawaguasi, el Wawakunapaguasi, y creo que hay que recuperarlo, ¿no? Por supuesto, con la tecnología actual, con las metodologías ya desarrolladas y viendo la realidad de los guaguas en la actualidad, porque en esa edad es en donde los niños, los guaguas, hacen la transición de la vida en el hogar, de la vida en comunidad a la institución escolar. La experiencia que nos ha compartido la Magíster Mary Martínez es de mucha importancia, porque ha puesto en énfasis el trabajo de una mujer indígena que sin tener la formación académica ha sabido demostrar ese desempeño humano por un lado, por otro lado el desempeño profesional, porque el servir y el trabajar en el Wawakunapaguasi significaba tener ese vínculo directo con el más pequeño, con ese sujeto que de una otra manera le enseñó a vivir en comunidad. Por otro lado, estos centros infantiles o el Wawakunapaguasi estuvieron ubicados en las 3 parroquias de la provincia de Cotopaxi, Chuchilán, Sumbawa, Huangaje, que de una otra manera la educación en los años 70 hasta más allá de los 80, pues necesitaba
constantemente trabajar la educación desde la infancia, desde el Wawakunapaguasi, y sobre todo el papel de la mujer, que ha sido fundamental para el desarrollo y la formación de los niños, de los más necesitados en las comunidades de Cotopaxi, ha surgido hasta la actualidad. Hacemos entender que el trabajo que hacen hoy en día las educadoras comunitarias pues tienen esa raíz, ese vínculo que tienen como memoria presente en el quehacer educativo. Así es, Luis, en este programa hemos visto que el trabajo comprometido de mujeres, de niños, de diferentes sectores van enfocados siempre al engrandecimiento de las comunidades, desde la educación, el compartir humano y las vivencias que cada día se dan en los sectores. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Agradecemos por su sintonía semana tras semana y estaremos viéndonos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias a TVMIC también. Hasta la próxima.